meditación de este 33º domingo ordinario del ciclo A. Ya nada más nos falta un domingo más para terminar con este ciclo litúrgico, para terminar con el tiempo ordinario. Y este domingo es el 33 y vemos en este evangelio, es un evangelio largo, es un evangelio que hemos escuchado otras veces, en donde nos habla de estos talentos, y vamos a pasarlo a nuestra vida diaria y vamos a ver qué significa este evangelio. Podemos pensar que este viaje que hace el Señor viene y nos da unos talentos, dice el Evangelio, el Señor les da unos talentos a sus trabajadores y hace un largo viaje. ¿Qué significa eso? Dios nos da a nosotros unos talentos con los que llegamos a esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes talentos, diferentes cualidades, diferentes dones, diferentes vocaciones, y con esas llegas, personalidades, caracteres, y con esos llegas. Él se va de viaje. El viaje en realidad es como nuestra vida aquí en la tierra, o sea, todo este paso, todos estos años que nosotros estamos aquí, en esta tierra, en donde eres niño, eres adolescente, eres adulto, eres viejo. ¿Y cuándo termina el viaje? ¿Cuándo te piden cuentas de tus talentos? Cuando tu vida termina y regresas a ver a Dios. Entonces, en este sentido, nosotros debemos pensar que este viaje largo somos nosotros mismos que hacemos este viaje, digamos, por el mundo, por la vida, por esta vida que Dios nos da, por estos años que pasan desde la infancia hasta la vejez. Y cuando regresamos, o cuando el Señor en el Evangelio regresa, es cuando lo volvemos a ver a Él. Él nos da los talentos y nos manda. Volvemos a Él en un momento dado cuando nuestra vida termina. Y entonces es cuando nos va a pedir cuentas de estos talentos. Entonces, si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y cada uno de nosotros llega con características propias y con dones diferentes, que se complementan con nuestros semejantes, es decir, cada uno tiene dones que se van a complementar con los de los que están a su alrededor, de tal manera que, o sea, lo que yo puedo hacer bien le sirve a otros, y lo que otro puede hacer bien y de lo que yo carezco, me va a ayudar, me va a beneficiar a mí, y así funciona. Entonces, de hecho, hablando, por ejemplo, de este mundo de las discapacidades en el que nosotros estamos, o sea, nos dan la oportunidad de ver esas diferencias y de ver esos diferentes dones y talentos que tenemos cada uno y cómo nosotros podemos ayudar y cómo ellos nos pueden enseñar diferentes cosas. Y si lo vemos desde este punto de vista, entonces nosotros vemos que nos están dando características propias para que se complementen con las demás personas con las que vamos a vivir, para que las podamos usar para desarrollar nosotros nuestra propia vida, nuestra propia persona, que nos van a ayudar para salir adelante, pero también que los debemos usar para el servicio de los demás, no quedárnoslos de forma egoísta, sino también usarlos para el servicio de los demás. Entonces, dice, no para que los ocultemos tras la pereza, la vergüenza o las inseguridades. Esta última persona a la que le dan un talento, que sea cual sea el talento, cada quien lo tiene, ¿qué es lo que pasa? Él lo esconde bajo la tierra, ¿no? Entonces les preguntaba a Maribel, ¿por qué lo esconde? ¿Por qué lo escondió? Porque le dio miedo. Porque le dio miedo. ¿Y nosotros por qué escondemos algún talento bueno que tengamos? Que también nos da miedo desarrollarlo, ¿no? O porque nos sentimos inseguros y no nos atrevemos a sacarlo. O porque nos da vergüenza, a lo mejor yo tengo una voz preciosa y mi talento podría haber sido ser una gran cantante, y ojalá. Pero si fuera el caso, o sea, a lo mejor yo no lo hago porque me da pena, me da vergüenza, me da miedo, tengo inseguridades y nunca logro sacar eso que era para lo que yo era buena por vergüenza o por miedo, por inseguridad o por muchas otras razones. ¿Qué pasa con ese talento? No da fruto. Se desperdicia, está enterrado con sus miedos y sus vergüenzas y sus inseguridades y no da frutos. Entonces, si cada uno de nosotros tiene un talento así que no logras desarrollar, ¿qué pasa con él? O sea, en el Evangelio el hombre lo entierra. Nosotros lo podemos enterrar en nuestra casa, en nuestra recámara, ¿no? O sea, yo tengo un talento y me veo en el espejo y canto en el espejo y canto en la regadera, pero nadie me oyó nunca, a lo mejor mi marido y mis hijos, ¿no? Y luego, o sea, enterré mi talento en mi
casa, en mi propio entorno, pero no lo compartí. No ayudé a nadie con él, no beneficié a nadie con él, no alegré a nadie con él. Entonces, eso es enterrar un talento. Guardártelo para ti, no quererlo reconocer, porque a veces también no lo queremos reconocer. No usarlo, ni para mi propio desarrollo, porque a lo mejor ese talento a mí me da un medio de vida, ¿no? Y con ese talento yo puedo vivir y luego, aparte, compartirlo con los demás. Entonces, dice, nos pide Jesús que seamos trabajadores de su cosecha, que vayamos dando testimonio de nuestra vida cristiana, evangelizando a través de las palabras. Y el mensaje aquí en la meditación dice que los talentos que hemos recibido los usemos también gratuitamente al servicio de los demás. ¿Por qué? Yo los recibí gratuitamente y gratuitamente los puedo utilizar al servicio de los demás, lo cual no quiere decir que a mí no me sirvan para tener un medio de vida, pero siempre en algún momento yo tengo que tener talentos que puedo donar gratuitamente al servicio de los demás. Yo así los recibí. Y mi responsabilidad, y yo creo que hasta mi obligación sería compartir un poco de lo que yo he recibido, ¿no? O sea, compartir lo que yo sé, lo que yo puedo compartir con los demás. Entonces tenemos que pensar, y la meditación de esta semana es esa reflexión. Vamos a pensar cada uno de nosotros, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? Cuando a veces hay gente que piensa en un talento como en un don así como muy particular, ¿no? Pero todos tenemos talentos distintos. ¿Para qué eres bueno? Eres bueno para cocinar, eres bueno para apapachar, eres bueno para escuchar a otros cuando vienen a hablar contigo, eres bueno para trabajar, eres ordenado, eres organizado. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? Todos tenemos un talento, todos tenemos un talento. Eres alegre, eres bueno para reírte, contar chistes y alegras a los demás. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿No? Vamos a pensar en eso, porque de pronto a veces estos talentos tienen mucho que ver con la misión que tú tienes aquí. Entonces, nosotros, además de que nos manda Dios con talentos a esta vida, también nos manda con un sentido de nuestra vida. Todas las vidas tienen sentido, por eso todas son igual de importantes. Y mi vida, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido le voy a dar? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mí? ¿Qué me está pidiendo a mí? Eso a veces no es tan fácil descubrirlo. A veces cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta años pensar, bueno, ¿cuál será la misión que Dios me está pidiendo? ¿Cuál será la voluntad que Dios quiere en mí? ¿No? ¿Cómo le hago para seguir ese camino que Él me está pidiendo? ¿Lo veo? ¿Lo oigo? Entonces hay que poner más atención para saber dónde crees que está la voluntad de Dios en ti. Porque encuentras la voluntad de Dios y la sigues, le haces caso, lo obedeces, vas por donde te guía o haces lo que te pide, o encuentras la voluntad de Dios y te sordeas y le das la vuelta y no le haces mucho caso porque quieres irte por otro lado, o a lo mejor no la has encontrado, a lo mejor estás viviendo tu día a día en una rutina en donde las cosas van pasando y las vas resolviendo, pero no te has puesto a pensar o a reflexionar si estás encontrando la voluntad de Dios en esa vida, o si hay algo más que puedas hacer, o si tienes por ahí esos talentos que te puedan ayudar a desarrollarte y a compartir con los demás. Entonces, Dios no quiere que entierres tus dones ni que los guardes. Dios quiere que los multipliques. Dios quiere que cuando tú regreses y te diga qué hiciste con estas características que yo te di, qué hiciste con tu personalidad, qué hiciste con tu vocación, qué hiciste con tu talento, qué hiciste con tus dones, qué hiciste con las facilidades que tenías para hacer tal o cual cosa, qué hiciste, qué le vas a decir. Entonces, la mejor forma, dice la meditación, de agradecer a Dios por todas estas cosas que nos ha regalado es aprovecharlas, usarlas, aprovecharlas para nosotros y para el bien de los demás. Y eso sería como dar un ejemplo de vida, o sea, mira, esta persona es muy buena para eso y lo hace bien y lo comparte y ayuda y etcétera, ¿no? Dar ese ejemplo de vida como un buen cristiano, dice aquí, que vive bajo el amparo de la oración y que te traerá todavía más paz y felicidad, porque entonces vas reconociendo en tu día a día la mano de Dios contigo. Y las últimas palabras del Evangelio de esta semana son duras cuando el Señor le responde al otro, siervo malo y perezoso.
Y dice, quítenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Son palabras duras y son palabras difíciles de entender, pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a entenderlas bien. Cuando nosotros tenemos una serie de dones o de talentos o de cualidades y las desarrollas y las compartes y las usas y las aprovechas y las donas al servicio de los demás, ¿no se multiplican por sí mismas? ¿No se multiplican por sí solas? Si aprendes algo y lo das, no aprendes otra cosa a consecuencia de eso que te lleva a aprender otra cosa, que te lleve a hacer más cosas, ¿no? Hay un dicho que dice, el que más hace, más hace. Y es cierto, el que más hace, más hace. Y el que menos, menos, porque se va quedando atrás. Es decir, el que no quiere utilizar las cosas no va a tener la oportunidad que se le daría si las utilizara. Se va quedando rezagado porque se va volviendo muy pasivo. Y entre menos haces, menos haces. Es cierto también eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que menos tiene, menos va a tener todavía si no lo aprovecha. En cambio, al que más se le van a multiplicar, porque es su mismo trabajo el que le ayuda a multiplicar aquello. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús en esta semana, ¿no? Y ahora, en la última partecita de la meditación, que a mí me gustó mucho, dice, a través, nosotras, mamás de niños especiales, a través de esta catequesis especial, hemos conocido a mucha gente buena, evangelizadoras, catequistas, dirigentes, representantes parroquiales, a mucha gente buena que ha decidido donar su tiempo y esa parte de sus talentos para ayudar a nuestros niños especiales en la catequesis, para darles la catequesis, para guiarlos hacia Dios, para ayudarlos a hacer su primera comunión o su confirmación. Entonces, seamos agradecidos por tener esta oportunidad de tener a nuestros niños especiales en la catequesis y vamos a ser agradecidos porque estas personas que están ayudándolos a ellos ahí están donando esa parte de sus talentos para estar con nuestros niños especiales y nuestros niños especiales están desarrollando su espiritualidad gracias a esos talentos de esas otras personas y por lo tanto también están desarrollando ese talento que ellos tienen de poder hacer su primera comunión, poder tener un contacto con Dios, aprender a rezar o descubrir la espiritualidad que tienen. Entonces la tarea de esta semana es, si no te has dado cuenta todavía de qué cualidades tienes, de qué dones, de para qué eres bueno, ponte a pensar en eso y haz una lista, ¿para qué soy bueno? Y en esto que a mí me sale bien, lo estoy compartiendo, estoy haciendo algo especial con eso, o lo estoy ocultando. A lo mejor yo tengo un carácter maravilloso y a lo mejor yo tengo un carácter que tiene chispa y que sabe hacer reír, pero estoy enojada y siempre estoy ocultando eso e incluso me estoy apagando a mí misma a través de una máscara de mal humor o de problemas o de pesimismo. Descúbrete y déjate ser y eso úsalo para los demás. Y descubre en tus cualidades y en tus talentos cuál es la voluntad de Dios en tu vida, cuál es tu misión, cuál es el sentido por el que estás. Esa es la tarea. Vamos a tratar de pensar en eso para desarrollarte tú, para compartir. Vamos a hacer